Hola, bienvenidos. Nos encontramos en la 35 Feria del Libro Internacional de Guadalajara, en el Salón del Cómic y la Novela Gráfica, para hablar de un tema pues sensacional, ¿no? Precisamente sobre uno de los personajes de historieta más importantes de toda la América Latina, como lo es Calimán, el hombre increíble. Y para eso tenemos aquí como invitados a Edgar David Aguilera, el director de Superhéroe, la empresa que está manejando actualmente al personaje, y además que es coautor de la historieta nueva que se está haciendo, y al maestro Rodolfo Pérez García Pegaso, que es el que se está encargando de las portadas de esta nueva saga, de esta nueva e increíble saga de Calimán, el hombre increíble. Bienvenidos, Edgar, bienvenidos, maestro Pegaso. Y pues, Edgar, por favor, platícanos, ya tienes muchísimo tiempo tras el personaje, ¿no? Y pues tuviste la oportunidad de llevarlo primeramente a un apartado que era el único que le faltaba, ¿no? Que era la literatura, con una adaptación de la primera historia de Calimán que escribiste en una novela en prosa. Platícanos un poco sobre ese tema y cómo llegas ya finalmente al tan anhelado regreso en la historieta. Claro que sí. Bueno, pues gracias por esta invitación aquí en la FIL de Guadalajara, la feria más importante de libro que hay en México y una de las más importantes del mundo en habla hispana. Es un honor estar aquí. Pues mira, lo dices muy bien, solamente le hacía falta a Calimán estar en libros, ¿no? En la lectura tal cual. Mucha gente aprendió a leer en las rancherías, en los pueblos, incluso en los barrios, a través de la historieta de Calimán. Entonces, bueno, lo hicieron muy bien, pero creo que era un compromiso, era una obligación hacer esto ya de una manera pues un poco más extendida, y fue que pensamos en hacer este tributo a los creadores y a la misma obra del personaje con este título primigenio que es Profanadores de Tumbas, ¿no? La primera aparición de Calimán que se hizo desde 1963. Hicimos este libro, se hicieron 2 ediciones. Tengo entendido que ya no hay libros, estamos todavía pensando si hacemos una tercera edición de este título. Fue un trabajo, la verdad, muy, muy meticuloso, porque lo que hicimos fue revisar tanto el guión original, que era El tío Jaimito, era una historia donde un señor adulto le contaba a su sobrino las historias, las aventuras de un personaje allá en Egipto que se enfrentaba a estos profanadores de tumbas, se enfrentaba a estos bárbaros que estaban saqueando tesoros y aldeas y demás, y que además el justiciero, en este caso el Calimán, pues tenía unos poderes ahí extraños, que ya sabemos era más bien el tema de un eclipse total solar para espantar a los bárbaros que desconocían estos fenómenos, y que rescata a un niño que anda en las calles del Cairo por ahí engañando, timando a los turistas, tratando de sobrevivir, hacerse una vida en las calles del Cairo, y ese es Solín, ¿no? Que al final, bueno, pues se descubre que tiene sangre de faraones y demás. Entonces, bueno, tomamos ese primer como libreto, que es en realidad una sinopsis larga, que eso da pie a la primera serie de radio ya conocida como Profanadores de Tumbas. Entonces revisamos los 40 capítulos de Profanadores de Tumbas y luego revisamos los 10 capítulos que se hicieron para la primera historieta de Calimán, es decir, la primera aventura ilustrada, donde ya se le puso cara a Calimán, a Solín y a todo mundo en 1965. Entonces eran 10 capítulos, había muchas variaciones. Y luego tomamos el guión de la película que se hizo, la primera, que se llama simplemente Calimán, el hombre increíble, en el 72, y también tiene muchas diferencias. Entonces, juntar todos los guiones y darle un enfoque distinto, tratar de hacerlo mucho más literario, quitarle, pues tú sabes, no es lo mismo contar las historias con cuadros o contarlas en imágenes, en movimiento, o contarlas auditivamente, que contarlas solamente con texto. Entonces, fue un trabajo meticuloso, nos tardamos unos cuantos meses en hacerlo. Yo creo que seguiríamos revisando si es que no teníamos una fecha de entrega. Y también colaboramos con uno de los ilustradores, de los maestros que más tiempo trabajó para el personaje, para Promotor acá, que fue don René del Valle, que en paz descanse. Fue su último trabajo, de hecho, y él siempre tuvo la ilusión de trabajar para este título, ¿no? Pero cuando él llegó, pues ya había pasado Profanadores de Tumbas.
Entonces lo hizo de manera magistral y exprofesa para estas 13 ilustraciones que aparecen en los interiores de este libro del 50 aniversario, por cierto, que se hizo de Calimán en historieta. Y bueno, pues esa es la historia. Lo acompaña un prólogo muy interesante que hicimos sobre cómo era México y cómo era la cultura del cómic o la historieta en aquellos años 60, cómo eran los villanos y los superhéroes en aquellos años, y cómo ha pasado el tiempo y cómo es ahora, o en estos tiempos, desde 2015 que hicimos esta publicación, cómo es ahora el mundo del entretenimiento, cómo ha predominado y ha crecido justamente pues el cómic, pero norteamericano, ¿no? Cómo ha influenciado incluso los japoneses con el manga, y cómo Calimán en su momento pues fue el vencedor de títulos como Superman, como Batman, como Spider-Man, un fenómeno que pues difícilmente se podrá volver a conseguir, y más ahora que ya el desplazamiento del papel pues es inminente, ¿no? O sea, ya los títulos impresos pues cada vez se van reduciendo más por la tendencia a la cultura digital. ¿Qué otro personaje puede ostentar el récord de 1.000 millones, no? Sí, 1.000 millones de ejemplares vendidos en menos de 27 años, sin contar reimpresiones, y solo en México. Hay que recordar que en Colombia también Calimán tuvo un arraigo y tuvo un crecimiento exponencial. De hecho, ahora se están retransmitiendo las series de radio, las originales, las clásicas, en su versión colombiana, en la radio del Estado de Colombia, bueno, del gobierno. Y bueno, también le tienen un cariño muy profundo al personaje, lo hicieron suyo. En Colombia creen o creían que Calimán era colombiano. Entonces, bueno, pues es un personaje para las Américas, definitivamente, ¿no? Uno de los co-creadores, como bien sabemos, es don Modesto Vázquez González, en paz descanse, el creador primigenio, por así decirlo, porque era el que tenía como que la idea original, aunque después la complementó y la potenció Rafael Cusberto Navarro. Era cubano, don Modesto Vázquez. Entonces Cuba, México, Colombia, y también en Venezuela, en el Ecuador, en República Dominicana, en fin, por varios lados ha sonado Calimán, y va a ser también necesario extendernos de México para esos otros lugares durante esta nueva etapa. Ya anteriormente había habido intentos de resucitar a Calimán en el pasado, ¿no? Sobre todo, el principio, la idea era darle una nueva visión, ¿no? Más juvenil, pero no se concretó el proyecto, y ahora pues te vas con artistas también de primera línea, ¿no? Que eso fue algo que definió a Calimán, que principalmente las portadas, que tienen una tradición impresionante, sobre todo por el maestro José Luis Gutiérrez, que fue uno de los artistas más destacados en la ilustración de las portadas. Y pues ahora te vas por un maestro que, si bien es un artista completo, ha destacado precisamente por su trabajo en portadas, en una carrera ya bastante extensa, que es el maestro Pegaso, ¿no? Sí, creo que hemos hecho la tarea, querido Everardo, hemos hecho la tarea de conocer a los seguidores de Calimán, a los califans, o a los calimaníacos, dirían por ahí en Calimanías, ¿no? En Comicase. Sí, porque el estilo de las portadas de Calimán, incluso de los interiores de Calimán, que antes eran en sepia, ese estilo clásico, pues no cualquiera lo tiene, es muy difícil de tenerlo, de aproximarse, y lamentablemente la mayoría de los ilustradores, de los artistas que trabajaron en las portadas de Calimán, pues ya no están con nosotros, ya partieron a otro plano, y para nosotros era importante conectar con ese público ya cautivo, que hablamos de 3 o 4 ya generaciones de Calimán, desde los 60 hasta la fecha, 2021. Entonces, al que logramos ver que tenía claramente una influencia de tanto el maestro Gutiérrez como otros que pasaron, incluso me atrevo a decir al mismo René del Valle, pues era el maestro Pegaso, que curiosamente había hecho algunos ejercicios para unos títulos que
pues eran, la verdad, eran títulos de aficionados, eran títulos de, pues, ideas por ahí aisladas con el entusiasmo de revivir el título, la propiedad, pero no eran oficiales. Pero gracias a esos ejercicios vimos que el maestro Pegaso tenía todo el estilo, el talento, digamos que la muñeca, ¿no? Para trabajar sobre las portadas nuevas del personaje, que tenían que hacer una referencia al clásico Calimán. Es así que estuvimos trabajando con don Rodolfo, lo conocimos y él estaba más que entusiasmado por colaborar con este personaje icónico. Y bueno, pues ahí está la muestra, ¿no? Si nosotros vemos la primera imagen que vimos al principio, que es justamente de Gutiérrez, donde aparece Calimán en 3/4, solamente su rostro, como un extreme close-up, este justamente es el Calimán que todos recordamos. Es más, es el Calimán que aparece en la camiseta que tengo ahora, ¿no? Y me parece que también tú, Everardo. Entonces, esta es la referencia visual para que después en la portada de el número 1 apareciera ya el trabajo del maestro Pegaso, que aquí lo tenemos, ¿no? Claramente, evidentemente ya con su estilo y con mucho más detalle, sobre todo, bueno, si ustedes tuvieran en la mano esta portada, pues pueden ver todos los detalles de la musculatura del personaje, del villano, y bueno, sí está en un contexto distinto, no es tan naif como en aquellos años 60, pero qué mejor que don Rodolfo nos platique de cuál fue su experiencia y cómo llegó a esto, ¿no? Claro, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer, un honor siempre compartir con ustedes. Para mí fue una entrada muy activa en este proyecto. Me contactaron el señor Edgar, de Editorial Camite también. El hacer Calimán, siempre lo digo, ha sido un honor. No nada más es dibujar un superhéroe, es dibujar un superhéroe que tiene un contenido, que tiene una personalidad mística, que siempre en la gente se queda grabado porque es siempre para el bien, siempre la justicia, pero realmente se siente auténtico el personaje. Realmente dibujarlo es un honor porque aparte de que tiene todas estas características, realmente tiene uno que hacer estudios de anatomía, realmente raya estética fabulosa como ser humano, como hombre, y tiene que transmitir esa esencia, esa magnitud de persona que es Calimán, porque Calimán vive las historias y los autores hacen vivir entonces al personaje. Entonces uno está comprometido para tratar de darle también esa esencia, para tratar de que viva, porque en las personas, en el público, Calimán vive. Eso es un gran honor para mí, estar participando en este gran proyecto. Además de que le toca ilustrar la historia que todos esperábamos, ¿no? Que es la historia jamás contada de Calimán, nada menos que el origen del personaje. Claro, porque siempre se abundó en temas pues que se trataron con fantasía, con aventura, pero ahorita esto, cómo renovar o cómo ser una saga atractiva al público, pues yo creo que le dabo al regresarse, al ser una retrospectiva en la vida de Calimán, en el nacimiento del héroe, y eso le da más sustento, le da muchísimo más potencia al personaje. O sea, la gente se va a enterar de cosas nuevas, no es revivir al personaje y ubicarlo en las mismas historias de antes, es darle esa fortaleza, ese sustento al superhéroe. Edgar, para esto te fuiste más por el exotismo, la aventura, ¿no? Ahí hay un avis de que el apellido de Calimán podría ser Quatermain, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas que tuvimos que considerar. Una es el misticismo, definitivamente. Había que hacer un endoso espiritual. ¿Por qué es el hijo de la diosa Kali? ¿De dónde salió todo esto, no? Y eso tiene que ver con ya cuestiones místicas más profundas, más serias,
que tienen que buscar o tienen que explicar una justificación de por qué Calimán a lo largo de los años se ha convertido en lo que la gente quiere que sea. Es decir, si tú escucharas o vieras la primera historieta de Profanadores de Tumbas, pues es un tipo inteligente, es un tipo con buenos valores, pero es un tipo normal, ¿no? Es un tipo común y corriente. Sí, fuerte, atractivo, inteligente, extraño, pero como lo vamos viendo a lo largo de todas las sagas y llegamos hasta el punto en que ya no aparece Calimán, ya sale del imaginario colectivo, por lo menos deja de circular en ediciones nuevas, se va formando un mito del personaje. Entonces, cuando lo retomamos, pues nosotros lo retomamos ya en ese trip de que Calimán es un superhéroe con unos poderes que nadie tiene, poderes mentales, poderes espirituales, que trabaja y opera en otros planos de la existencia, en fin, cosas mucho más elevadas que a lo mejor la mayoría de la gente ni siquiera comprende, pero quiere creer en eso. Entonces, tuvimos que hacer un trabajo, una búsqueda, una investigación, para entonces sí, todos los cánones que se fueron definiendo durante estos 50 años, pues saber qué era lo que podía funcionar para un reboot del superhéroe, y también sin dejar los principios elementales con los que los creadores dieron a luz al personaje. Entonces fue un trabajo que hicimos, creo que meticuloso. Trabajamos desde diferentes frentes. Por ejemplo, el sobrino de Modesto Vázquez González, que es José Vázquez Morejón, Pepín, él tuvo a bien darnos una retroalimentación importantísima, porque bueno, él como fiel discípulo de su tío, y fanático desde luego del personaje, pues nos estuvo dando mucha información importantísima, incluso notas de don Modesto de cómo él veía el origen del personaje, ¿no? Porque si bien se inspiró en los años 50 en personajes de la India y todo esto que desde siempre ha sido mítico, ¿no? La cultura hindú, pues se fue haciendo, se fue moldeando, y el mismo creador o los creadores van cambiando, ¿no? Nunca somos las mismas personas durante nuestra vida, vamos cambiando, hay una conciencia que va evolucionando y eso afecta desde luego a nuestra creación. Entonces, trabajamos mucho con lo que pensaba don Modesto, trabajamos con lo que fue creciendo, con también estas ideas del imaginario colectivo, y también tuvimos a una referente en espiritualidad, en misticismo, en mitología, que es Paola Ambrosi Naak, que también nos estuvo pues orientando y bueno, investigando incluso con lo que es la diosa Kali, ¿no? Teníamos una idea por ahí, pues bastante naif, ya lo dije, de Kali como diosa hindú, y pues no, ya abrazamos a la Kali como se ve en la cosmogonía indie. Y pues es un personaje, sí femenino, sí maternal, pero que es destructivo, o es destructor más bien, pero también es regenerador, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos en eso, y de ahí sale precisamente este personaje que estamos viendo ahora, que es el villano de Mahakalam, que es un villano que sale de la misma Kali, pero del lado oscuro. Puede parecer un tema muy trillado, el tema de la luz y la sombra, el del bien y el del mal, pero esa es la historia de los mitos del ser humano, ¿no? El lado positivo, el lado negativo, y lo más interesante es abrazar a la sombra, danzar con la sombra, como también se dice, ¿no? Coexistir con ella, y de eso va esta primera saga, esto que es la precuela ya de Profanadores de Tumbas y de todas las historias que se conocen de Calimán. Y saber también, esto es importante, más allá del mito, más allá del tema espiritual y las cosas que suceden como en otros planos, saber quiénes son los padres carnales de Calimán, quién es el papá y la mamá de Calimán, porque pues sí está muy bien este tema de la energía y el séptimo de la dinastía Kali, pero quiénes son los otros 6, ¿no?
¿Y quiénes son papá y mamá? ¿No? ¿Quién pone su semillita y quién es la madre del personaje? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo trae a la tierra? ¿Quién da luz al personaje? Y entonces, así es como llegamos también a una sacerdotisa, que es Sundari, la mamá del personaje, a este hombre británico, también muy valiente, que por ahí lo vemos, me parece que en la portada del número 2, no sé si ahora lo veremos, que es Raymond, que es el padre biológico de Calimán, que ahí lo tenemos, ¿no? No es Calimán, algunos creen que es Calimán, pero no, es Raymond el que está lanzándole la patada a un Mahacalam que todavía no está en su caracterización de demonio. Ahí lo vemos y se parece desde luego a Calimán. Los ojos azules que tiene nuestro superhéroe vienen de Raymond, ¿no? Que es inglés, un arqueólogo valiente, interesante, que se une a la causa de defender el legado de Kali, ¿no? Y está por ahí Sundari, ahí la vemos al fondo, pues es una mujer muy atractiva. Desde luego, aquí que nos diga el maestro Pegaso cómo se inspiró para dibujar esto que estamos viendo, pero así tenía que ser, ¿no? Tenía que cumplir. La madre de Calimán tenía que ser una mujer muy atractiva, como estamos viendo, y es una sacerdotisa, y está completamente entregada a defender su creencia en el hinduismo y en esta diosa tan poderosa para ellos, que lo sigue siendo, que es Kali. Y abajo vemos a Kali. Justamente estamos viendo a Kali, pero ese es el otro lado de Kali, ¿no? Entonces jugamos, te digo, con esto de la psicología humana, que es el mal, que es lo oscuro. Entonces... dualidad. Es la dualidad, así es. Entonces ahí la estamos viendo, es una Kali pues un poco más perversa o mucho más perversa, pero bueno, de eso va. Si ya leen y se meten en la historia, pues pueden ver las dos cosas, ¿no? Que así es como somos los seres humanos, no nacemos santones, ni tampoco se trata de querer o de pretender ser un santón y morir así porque, digo, no sé, eso ya es otra cosa, pero Calimán se va formando, va creciendo y se le hacen algunas concesiones espirituales en algún momento particular, y ahí se explica cuándo, cómo. Mira, por ejemplo, en esta portada número 3 estamos narrando un poco lo que sucede en el número 2, ¿no? No puedo explicar mucho porque serían, pues tú sabes, spoilers, pero lo que sí se puede ver claramente, pues es que Mahacalam tiene en su mano izquierda, pues la cabeza de Raymond. Y bueno, pues ahí vamos un poco viendo que va ganando la batalla Mahacalam en el número 3. Pero ¿por qué no dejamos que el maestro Pegaso nos diga cómo se inspiró para crear estas imágenes que parecerían imágenes religiosas, ¿no? Parecerían estampas de la cultura o de la religión hindú, más que portadas de un cómic de un superhéroe hecho en México. Claro, adelante, maestro Pegaso. Sí, gracias. Cuando uno lee el guión, me pasan el guión, leo la historia y tratamos desde el punto de vista ilustración de capturar la esencia de la historia en primer lugar, pero sobre todo la esencia de los personajes. No es dibujar un personaje bonito por dibujarlo, no es plasmar nada más una acción, sino es resumir la historia en una ilustración y tratar de aportar para que el público perciba todo eso que envuelve la historia y al personaje. La etnia, digamos, de la mamá, muy hermosa, pero tratando de conservar ciertas características hindúes, o el papá, que es un inglés muy guapo, y que de esa combinación, pues surge la presencia fabulosa de Calimán, aunado a la personalidad, a la educación, a todo lo que conlleva a la formación de ese niño en ese gran héroe, pues te motiva para que trates de plasmar, de conjuntar todas esas características, incluso la influencia de los colores de una cultura muy rica, muy colorida, muy adornada, pero que tenga esa fuerza
para que sea atractivo, que pueda invitar a que el público se adentre en los personajes, en la historia, y es un verdadero placer, pero también todo un reto tratar de plasmar toda esa esencia de la historia y el personaje. Para mí es un gusto enorme estar participando en esto. El papel de las portadas de cómics son fundamentales para atraer al público, aunque aquí con el solo nombre de Calimán es atractivo per se, ¿no? Ahora, para el interior, también no podía decirte por cualquier artista, mi querido Edgar, y pues ahora que en esta edición de la Feria del Libro Perú es el país invitado, pues hay que recordar que en México hay una gran tradición de artistas peruanos que hicieron carrera en México, ¿no? Y te vas por uno de los más internacionales de todos, que es el maestro Roberto Castro. Yo recuerdo cuánto me emocioné cuando se hizo el anuncio, no porque haya trabajado en los cómics de superhéroes, sino porque le tocó trazar personajes como Conan de Robert D. Howard o al propio Tarzán de Rice Burroughs, ¿no? Entonces esto hace un gran equipo para este relanzamiento de Calimán al lenguaje del cómic. Sí, haces una mención importante, muy importante, porque les decía yo al principio, teníamos que conectar con el público ya cautivo de Calimán, entonces tenían que haber una referencia con lo clásico en las portadas para atraer pues a los que van a endosar a las nuevas generaciones a este superhéroe. Pero en el interior teníamos que trabajar con alguien que conectara con las nuevas generaciones, ¿no? Para hacer así el crossover bien y tratar de cubrir tanto al antes o al clásico, que es un compromiso, como de llegarle a los nuevos, a los que apenas lo conocen o lo han escuchado o no lo conocen, y poder conectar con ellos sin que estuvieran tan alejados uno del otro. Entonces, el maestro Castro, que fue una propuesta que hizo Canite, por ahí Pedro Infante fue el que lo trajo a la mesa, y en un día de revisión de varios artistas, todos muy buenos. Es difícil, en verdad que es difícil, tú lo sabes, Everardo, saber quién, cómo, pero bueno, cuando vimos el trabajo del maestro Castro, dijimos, es por aquí, porque sí es una evolución, creo yo, en la manera de contar una historia de Calimán, el cómo se reordenan los cuadros, porque es como si fuera cine, ¿no? El hacer un cómic, pues prácticamente es como un storyboard, es como cómo se va a contar la historia en cuadros, cuáles son las escenas principales que tienen que reforzar la narrativa, qué va en una toma, digamos que amplia, qué va en un recuadro de un medium shot, qué va en un close-up, un extreme close-up, cuál es nada más un inserto de algo, cuál es una toma como estamos viendo ahora, pues en picada arriba, cuándo se va a ver una expresión más cerca. O sea, es completamente cinemático. Entonces, eso era lo que estábamos buscando, y el maestro Castro lo hace muy bien. Casi te diría que trabaja solo. O sea, nosotros le dábamos los guiones y le decíamos dónde queremos que haya una ilustración así o asado, un guión muy técnico, pero él resolvía como quería. O sea, lo hacía muy bien. A veces lo hacía como estaba indicado en el guión, y a veces no. Cuando nos hacía sus propuestas, decíamos, está mejor. O sea, él sabía bien cómo lo hacía. Algo importante es que de pronto uno imaginaba 5 cuadros en una página, ¿no? Entonces él decía, pues no, esto se puede resolver con 3. O esta imagen que estamos viendo ahora, por ejemplo, viene siendo la referencia para hacer la portada del número 4. Y es una de las imágenes más importantes de toda la saga del origen de Calimán. Porque aquí estamos viendo un momento importante, es una epifanía prácticamente. Aquí estamos viendo la entrega de Sundari a Cali. Aquí estamos viendo a un Calimán en el futuro. Cuando Calimán tiene apenas 5 años, su madre ya lo está viendo en otro plano, ya como adulto y ya consagrado como un superhéroe. Estamos viendo también a Ganesha, ¿no? Que es parte importantísima de la cosmogonía hindú.
Y bueno, es un momento muy importante. Yo considero que es el mejor o el ícono visual de toda esta saga, que nos dio pie a la portada del número 4, que esa ya fue trabajada desde luego por el maestro Pegaso. Pero, pues mira, no te puedo decir que fue fácil decantarnos por Roberto Castro, peruano, por supuesto, pero sí fue muy claro que él tenía que hacerlo y nos ayudó muchísimo. Aprendimos muchísimo. Es un señor, tanto él como don Pegaso, con mucha experiencia en la ilustración y en la forma de contar historias. Y sí, bueno, nos cachaba muy bien todo. Son personas, son maestros muy clavados en su trabajo, que saben de arte, saben de historia del arte, que toman libros, toman referencias, que estudian, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cualquier otra página de los interiores, podemos ver la riqueza cultural que tienen. En este caso, el señor Roberto Castro se clavaba y me decía, dame todas las referencias visuales que tengas de los palacios de la India, ¿no? Y ahí estábamos investigando, sacando. Te puedo decir que ya conocemos gran parte del Indostán, sin haber ido, nada más por la investigación que hemos hecho, que es como creo que se tiene que hacer, ¿no? No. Ahí estamos viendo a Calimán sin turbante, cuando es todavía muy joven, apenas saliendo del lamasterio, sabiendo hacia dónde tiene que ir estudiando, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me encantó trabajar con los dos maestros. Creo que Calimán y los fans merecían estos artistas, este nivel, para contar esta precuela de El origen de Calimán, el legado de Cali, porque de eso va todo, ¿no? De defender el legado de esta diosa, tanto de la luz como de la sombra, destructora, pero también de la reconstrucción o de la regeneración. Aquí hay que hacer énfasis precisamente en que los maestros Pegaso y Castro pues pertenecen a una generación, no a la vieja guardia, por decirlo así tajantemente, ¿no? Sino a una generación intermedia, pero sin embargo conectan perfectamente con la nueva generación porque se mantienen vigentes y se actualizan, ¿no? El maestro Castro sigue trabajando con títulos que pueden parecer muy juveniles, ¿no? Y el maestro Pegaso pues trabaja con John Carter en un webcómic y nada más guionizado por Roy Thomas, quien hizo de Conan el Bárbaro lo que es para la fanaticada, ¿no? Entonces ahí estás hablando de personas que tienen un bagaje historietístico y te digo, el irse actualizando, el no quedarse estancados para poder conectar con una nueva generación y traernos este nuevo Calimán. Sí, eso tiene un valor muy importante. Como te decía, tenemos que ajustar cada historia a cada estilo y al momento, no solamente del personaje, sino de los artistas. Por ejemplo, en el libro, esto es algo bien interesante, en el libro de Profanadores de Tumbas, del 50 aniversario, logramos contar con don René del Valle. Él se entusiasmó muchísimo, se entregó totalmente, bueno, le dimos escenas que ya se habían visto varias veces, tanto en el cómic como en la película, como en algunos ejercicios nada más, pues aislados, no oficiales, y lo hizo muy bien. Pero te decía esto de la vida de los artistas, porque fue lo último que hizo. O sea, no sabíamos, tal vez él tampoco, que a los 6 meses de la publicación, menos, se publicó, si no me equivoco, en noviembre, y en febrero, tristemente, falleció don René del Valle. Pero digamos que logró ese propósito de haber colaborado para Calimán en un proyecto importantísimo que prácticamente fue la primera piedra de esta nueva etapa con el libro, ¿no? Entonces, yo me quedé sorprendido, dije, ¿cómo fue el timing perfecto para que don René colaborara y se entregara, se volcara hacia estos trazos, hacia esta obra y se despidiera de este mundo, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas... Hay que apuntar que René del Valle fue quien definió al Calimán como lo conocimos todos, ¿no? O sea, Leopoldo Sea Salas, Chris Bell hicieron un Calimán, pero el que conoció todo el mundo fue el diseño de René del Valle, ya como un superhombre, ¿no? Sí, con los músculos tan grandes y sí, fue el que hizo justo todos los interiores.
Exacto, el que hizo todos los interiores del Dragón Rojo en su versión de los 1.000 millones de ejemplares en el 87, ¿no? Entre muchas otras cosas, sí. 20 años trabajando para el proyecto. Entonces, el momento era perfecto. Y eso mismo creo que pasa ahora con el maestro Pegaso y Roberto Castro, que tienen una experiencia, son decanos de la ilustración y ya han trabajado con estos grandes títulos. Y los necesitaba Calimán, ¿no? Necesitaba integrarlos a su equipo de superhéroes, ahora en el tema de la narrativa visual, para resurgir. Entonces ya vendrán nuevos títulos, ya veremos cómo se van acomodando, quiénes son los que tienen que estar, pero creo que para este trabajo en el que conectamos a la generación de antes, ya cautiva, sin dejarlos, ¿no? Sin abandonarlos, sin ignorarlos, sino su apreciación, tomarla, que hagan este endoso y también conectar con la nueva generación sin ser tan estridentes visualmente. Entonces, me parece, bueno, yo estoy satisfecho y creo que a la gente le ha gustado el trabajo. Yo para el cierre de esta saga, no sé, Calimán nace precisamente cuando nace el movimiento New Age, ¿no? Creo que el cuarto número es muy New Age, ni siquiera en la etapa primigenia de Superman, de Calimán no fue tanto, perdón. Bueno, el New Age es en realidad un poco antes o algunas décadas antes, pero digamos que a nivel popular sí fue en los 60s. Mira, es que hay algo importante. Hoy, no sé si fue una intención o fue una percepción mía. Percepción extrasensorial. Yo creo que son los tiempos, Everardo. Si Calimán no hubiera existido en los años 60, si no lo hubieran creado, que por algo sucedió así, ahora sería el momento ideal para que surgiera un personaje como él. Entonces, también tiene que ver con la historia de nosotros, de los que estamos ahora llevando al personaje, ¿no? Nos hemos metido mucho a estos temas de la meditación, de el yoga, pues del vegetarianismo, pero mucho también lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que siempre ha pasado, siempre ha habido violencia, siempre ha habido corrupción, siempre hemos estado pues tratando de combatir la perversidad del ser humano, ¿no? Pero en estos tiempos creo que hace más falta esta reflexión y estos íconos que nos hagan vivir estas aventuras y que nos confronten con nosotros mismos, y necesitamos acompañarnos justo de esto, de todo lo que abraza el New Age, ¿no? Esta subcultura pues del Oriente, que tiene un valor distinto, además de que ha sido desvirtuado, tristemente, desde el 2001 hacia acá, y ahora más todavía, ¿no? Con los talibanes, ha sido muy desvirtuado ese tema. Entonces, yo creo que, pues no sé, no fue intencional, pero sí teníamos que reubicar el misticismo de Calimán. No es tener un turbante por tener un turbante, ¿no? No es, pues es que suena raro y suena así como que exótico y pues hindú, árabe, pues ya así. Porque creo que había un poco de desinformación al respecto y por eso es que nos clavamos. Mira, por ejemplo, un turbante blanco, una túnica o simplemente una casaca blanca en la India, solamente es de los sacerdotes, solamente es de aquellos que ya son consagrados, mayormente de 60 años en adelante. Entonces Calimán siempre desde su origen está de blanco, porque es el tema de la paz, porque son otras cosas. Entonces, desde ahí hay ciertas, pues, como contrastes, como incongruencias, aparentemente, y por eso teníamos que explicar a fondo por qué. ¿Por qué la esmeralda, no? ¿Por qué la esmeralda en su tercer ojo? ¿Qué es el tercer ojo? ¿Cuáles son los chakras? ¿Qué tiene que ver con la visión y la conciencia o el despertar de la conciencia, el tener el tercer ojo abierto? Bueno, aparece por ahí una imagen en donde Calimán está con sus 7 chakras en su cuerpo astral, pero te digo, no es nada más por
pues por sorprender y por literal apantallar, sino hay un trabajo que justifica a este personaje para que entonces sí lo tengamos en un lugar distinto al de los demás, porque la destreza en las artes marciales, la fortaleza física, el atractivo físico, la inteligencia, eso lo pueden tener muchos personajes, pero todo eso, más el desarrollo espiritual y energético que tiene Calimán, eso es lo que lo hace distinto, ¿no? Además de lo que la gente le quiera aportar, porque siempre hay que dejar que la gente lo siga llevando hasta donde quiera, que es como fue el fenómeno del personaje. Ni los mismos creadores se imaginaron que Calimán iba a mitificarse como lo hizo el público que lo fue siguiendo historieta tras historieta. Sí, y hablando de eso, yo recuerdo como viejo lector de Calimán, cómo teníamos que esperar una semana cuando el famoso continuará nos dejaba picados, ¿no? Imagínate la angustia que es esperar en la actualidad un título que te salía, pues, invariablemente, ¿no? No había un tiempo de salida, como se dan los tiempos del mercado actual, ¿no? Entonces, pues, pero es parte de la nueva manera de hacer cómics, ya no es una editorial que te lo saque puntualmente a la semana, pero pues el proyecto merecía la espera, ¿no? Pues mira, fue un proyecto, hay que aceptarlo, accidentado. Uno, porque pues era la primera vez que hacíamos un cómic aquí en Superhéroe. Evidentemente no con Camite. Camite pues, tiene toda la experiencia en esto, desde antes de ser Camite. Pero nosotros sí, y como es un título original, vamos, no es una licencia que estamos comprando y adaptando y así. Parte de cero. Sino que estamos, exactamente. Entonces, pues ahí es toda una aventura. O sea, un día vamos a hacer quizás un reportaje o un documental sobre el making of de Calimán, para que vean todo el trabajo que hubo detrás de este título del origen de Calimán. Entonces, bueno, pues saber quiénes iban a ser los artistas, tener una tabla de tiempos, entregas, pruebas, es casi como hacer una película, ¿no? Sesiones de show and tell, a ver, vamos a ver esto, sí, no jala, bueno, cambiémoslo, la escenografía, el cómo se va a vestir, en fin, el diseño no solo del personaje, sino hasta del vestuario de los personajes principales, ¿no? Entonces, bueno, eso, más las pruebas de color, pruebas de impresión, a fin. Luego sale el primer título en 2019, por fin, y ya íbamos tomando ritmo cuando suceden varias cosas, entre ellas que don Roberto Castro ya estaba comprometido con otros títulos, como bien lo dijiste, y estaba saturadísimo. Y existía la opción de cambiar de artista, pero pues no, preferimos esperar. Dije, no puede ser que tengas este trazo en este interior que nos gustó tanto y que luego tengamos otro parecido, ¿no? Dije, no, vamos a seguirnos esperando. Entonces eso nos llevó a retrasar un poco el número 2 y luego para el número 3 estábamos saliendo cuando empieza la pandemia. Entonces, pues esto, tú sabes, complicó todo, se cerraron las tiendas, se cerró el movimiento, nos confinamos todos, nadie sabía qué estaba pasando y así tuvimos que esperar a que madurara el proyecto para el número 4, que finalmente se lanzó a la mitad de la pandemia, pero bueno, finalmente se publicó. Entonces, bueno, fue un poco atropellado, pero creo que valió la pena, como bien lo dices, porque no se trata nada más de editar o de publicar por publicar y por generar flujo de dinero. Ahora vendrá un nuevo título y lo que hemos platicado, les voy adelantando, es que vamos a hacer monoepisodios. Vamos a tratar de hacer entregas que en un solo tomo, quizás de 96 páginas, quizás de 100 algo, ya lo estudiaremos, se cuente toda la historia, precisamente para no tener que esperar meses o semanas y que así la inversión de los que nos hacen el favor de leer y de seguir al personaje, pues con un solo pago tengan toda la historia, ¿no? Lo que sucede un poco en las plataformas con las series pues no sé, de audiovisuales o incluso las series de audio donde ya está Calimán con Storytel, que con
con un título, aunque sean 4 números o aunque sean 8 números, pues los tienes publicados el mismo día, ¿no? O el mismo fin de semana. Tú ya sabrás cuándo escuchas todos los episodios o cuándo los ves. Entonces, es lo que queremos hacer ahora para el siguiente título, que por cierto es nuevo. Ya lo tenemos en guión y ya empezaremos a trabajar en la visualización, el color y todo esto para que se publique, pero va a ser un título nuevo. Estamos hablando de un Calimán contemporáneo en estas épocas y será en una sola entrega. Esa es la idea, para que pues, ya se lleven todo el paquete desde el principio, aunque va a ser quizás, sí, un poco más costoso porque van a ser más páginas, va a ser más trabajo, va a ser la misma calidad de impresión. Incluso estamos pensando en pasta dura y bueno, pues van a cambiar algunas cosas, pero creo que hacia allá se va a mover y eventualmente también haremos ediciones digitales del cómic, ¿no? Motion comic y estas cosas que también hay que estar ahí, pero es importante tenerlo en físico. Nada más quisiera hacer de una vez la invitación a que conozcan al personaje también en audio, porque Profanadores de Tumbas ya está, se reescribió, o sea, no es el audiolibro de lo que se conoció en el 2015 con el 50 aniversario, sino que es una versión distinta. Le dimos la vuelta a la historia y además con voces como Carlos II, que es el narrador, y otras voces por ahí. Creo que hasta Susana Distancia aparece por ahí como heroína haciendo el papel de Nila, ¿no? Entonces está muy interesante y están los 8 episodios de 40 minutos cada uno aproximadamente en Storytel. Y también está el origen de Calimán en audio. Es curioso, pero a la vez que estábamos publicando el número 4 del cómic, se estaban publicando los 4 títulos del origen de Calimán en Storytel. Entonces vale la pena, en verdad, escuchar y tener esta experiencia auditiva, que además es el elemento original de Calimán, ¿no? Radio o audio. Claro. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo y pues yo nada más quisiera que nos despidiéramos, que nos compartieran qué significa para ustedes Calimán. Maestro. Bueno, pues Calimán, como yo siempre lo he comentado, es un personaje trascendente que no nada más se queda en dibujarlo o en escribirlo. Es un personaje que influye a la forma de vida, en la forma de muchas, porque nos cambia el concepto de vivir decentemente, con justicia, y pues quiero que esta historia para mí es un honor seguir en ello, como digo, ¿no? Entonces un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues para mí Calimán es el ideal al que el ser humano puede acceder. Yo creo que un ser humano consciente aspiraría a ser alguien como Calimán, sin pretensiones, pero sí con un buen esfuerzo de conciencia de cómo ser justo y tener los valores y los principios más bases del ser humano para construir una mejor sociedad. Para mí eso es Calimán, además de que pues juego con el tema de su destreza física, su habilidad mental, el dominio de la mente, todas esas cosas que parecerían de ficción, pero que son reales y si nos preparamos, podemos ser todos una versión distinta de Calimán. Eso es para mí el personaje y es un honor tener el manejo del personaje ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta emisión. Y pues continúen en el Salón del Cómic y la Novela Gráfica de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias a ti, Everardo. Gracias, maestro Rodolfo. Gracias, Phil. Gracias.